Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto saludarlos por medio de este video. Espero que hayan pasado una bonita Semana Santa, que Dios y la Virgen los tengan con buena salud, a ustedes y su familia. Bueno, en este video vamos a trabajar la unidad número 3 de Lenguaje y Literatura de primer año, titulado La literatura del siglo de oro español. Entre los contenidos que vamos a ver está los siglos XVI y XVII en España. Vamos a estudiar un poco el contexto político, social y económico, un poco de la literatura del siglo XVI que comprende el Renacimiento, el Barroco español y vamos a ver las figuras literarias de la metonimia y la sinécdoque. A modo de retrospectiva, vamos a recordar que hemos estado estudiando de forma cronológica los movimientos literarios. En primer lugar, veíamos el clasicismo griego, que veíamos que comprendía desde algunos siglos antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. De ahí estudiamos la literatura medieval o la Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV. Es acá donde vamos a partir y vamos a estudiar el siglo de oro español. Estos son algunos de los términos con los que es conocida esta época: siglo de oro, siglos de oro o edad de oro, para denominar el periodo que corresponde desde el siglo XVI al siglo XVII. Si nosotros recordamos un poco de lo que hablábamos en la Edad Media, veíamos que había una alta edad media y una baja edad media. La baja edad media se va a caracterizar por diferentes crisis provocadas por la mal llamada peste negra o peste bubónica, que obligó, así como actualmente, a que las personas se mantuvieran en cuarentena, por decirlo así. Entonces esta peste provocó la muerte de muchísima gente en Europa. También provocó grandes crisis económicas y sociales. Ahora bien, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Hacia el siglo XIV, en Italia surgió una nueva corriente de pensamiento. Es un poco de antes que terminara la Edad Media en España. En Italia ya estaban cambiando un poco el pensamiento hacia el humanismo. Si nosotros recordamos cuál era la característica principal de la Edad Media, era que todo giraba en torno a Dios, a la figura de Dios. Entonces toda la producción literaria, toda la producción sobre la ciencia y todo lo que se hacía era en torno a la figura de Dios. En Italia surge una nueva corriente de pensamiento y trayendo a cuenta un poco sobre la peste bubónica, surgió uno de los grandes relatos de la literatura, y es que surgió el Decameron de Giovanni Boccaccio. Este texto cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se ven obligados a guardarse en cuarentena por la peste. Entonces ellos empiezan a relatar diferentes cuentos. Dentro de estos cuentos, las principales temáticas eran una crítica hacia la sociedad de la época. Entonces podemos decir que con este texto podemos hacer esa separación ya de la Edad Media y del pensamiento teocéntrico, y ya pasamos a un pensamiento antropocéntrico. Si nosotros recordamos esta palabra de antropocéntrico, que la veíamos en el clasicismo griego, podemos recordar que ya todo va a girar en torno a la figura del hombre, a la figura del ser humano. Ahora bien, dentro del siglo de oro vamos a estudiar dos movimientos literarios. Vamos a estudiar el Renacimiento y vamos a estudiar el Barroco. Es decir, ya llevábamos dos movimientos literarios: el clasicismo, literatura medieval, y ahora el Renacimiento y el Barroco. Ahora bien, un poco de contexto. Durante el siglo XVI, España se convierte en un gran imperio que se extendía por Europa. ¿Y eso por qué? Por el descubrimiento, entre comillas, que habían realizado sobre América. Entonces, todo este periodo se va a caracterizar por continuas guerras que van encaminadas a sostener
la hegemonía española y a sostener la autoridad papal frente a las ideas reformistas surgidas en Alemania y los Países Bajos. Dado que se había hecho este descubrimiento en América, o sea, había de dónde financiar las diferentes guerras que se producían, las conquistas de los territorios y todo eso. Entonces, ya para el siglo XVI se presenta una reforma. Si ustedes se van a la página 75 de su libro de texto, me gustaría que tuvieran su libro de texto a la mano, ahí podemos ver un pequeño cuadrito que dice Martín Lutero, 1483-1546, que es la época en la que él vivió. Entonces, ya que venía surgiendo esta nueva corriente de pensamiento sobre el humanismo y que va a dar paso al Renacimiento, Martín Lutero hace una reforma. ¿Y qué reforma hace? Allí él expone sus ideas y todas sus ideas desencadenan que haya una división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Dado que la financiación de los ejércitos supuso para la corona española un progresivo endeudamiento, y como reacción a las ideas reformistas durante el reinado de Felipe II, se adoptaron severas medidas, entre ellas la prohibición de ciertos libros y autores. Es decir, para contrarrestar un poco toda esta situación de todos estos movimientos, se hizo una prohibición de diferentes temas. Es por eso que algunas de las obras que van a surgir en esta época tienen aún carácter anónimo. Recordemos que en la Edad Media también muchas obras tenían carácter anónimo, pero acá, anteriormente se hacía por otras razones, por razones de que no se podía hacer muy dadivoso o dar alarde de su creación, sino que acá ya se hacía un tono anónimo por la misma prohibición que se había dado. Entonces, la Iglesia Católica toma una postura y de ahí que podemos ver que se hace la Reforma Católica o también conocida como Contrarreforma, como respuesta a lo que Martín Lutero inició décadas atrás y que dejó todo, que de acá surgieron las diferentes iglesias protestantes. Entonces, esta es más o menos la situación social que se vivía en el siglo XVI y XVII en España. Ahora bien, el siglo XVI lo vamos a conocer como el Renacimiento. Es también nuestro movimiento literario. Esta época abarca diferentes hechos históricos. La reconquista de la península ibérica, que unifica España por los reyes católicos y el descubrimiento de América. En el Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que pone como principal pensamiento la concepción del ser humano y de la vida, que va a ser llamado el humanismo, que va a ser la corriente principal que va a predominar y sobre la cual va a girar toda la producción. También es una apertura a las ciencias, a las artes, alejada ya de los temas religiosos. Se establecen nuevos cánones dentro de la pintura, la escultura y la arquitectura. El Renacimiento también lo podemos definir como ese retomar o ese, ¿cómo decirles? Ellos retoman o traen de regreso todas aquellas ideas del clasicismo griego. ¿Y cuáles eran esas ideas? Pues los cánones de belleza, la perfección, el antropocentrismo, es decir, la idea del ser humano como centro de todo. Este movimiento, como les decía anteriormente, surge en Italia en el siglo XIV, o sea, ellos llevan un poco más adelantado y llega a España un poco más tardío en el siglo XVI. Y que dentro de algunos de sus principales exponentes está Dante Alighieri con su Divina Comedia y Giovanni Boccaccio con su Decameron. Dice que la sociedad pre-renacentista se caracteriza por la irrupción de una nueva clase social. Ahora bien, la burguesía y el florecimiento del comercio. Las ciudades vinculadas a la actividad comercial cobran auge. Es decir, dado que surge todas estas crisis debido a diferentes cambios políticos, si bien es cierto, España estaba resurgiendo o haciendo un como empoderamiento económico gracias al descubrimiento de América, pero ese constante endeudamiento por seguir explorando y que ya
ya de América ya iba bajando la cantidad de oro, de riquezas que se extraía, empiezan una recesión económica y empiezan las tensiones sociales, donde comienza una cierta decadencia. ¿Y qué provoca esta decadencia? Que la mayoría de campesinos empiezan a abandonar el campo y empiezan a buscar trabajo en las grandes ciudades. Y de aquí que comienza la burguesía y la actividad comercial. Y ya la agricultura la van dejando un poco de lado. ¿Y qué provoca esto? Pues que en las ciudades, al no encontrar trabajo, al no encontrar que una forma de subsistir, empiezan las personas a mendigar, los delincuentes y la figura del pícaro. Quiero que tengan en mente esto de la figura del pícaro, que más adelante voy a explicar. El Renacimiento es un amplio movimiento cultural. Se produjo en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también produjo una renovación de la ciencia, es decir, crea esa apertura para que las ciencias puedan continuar. Y vamos a ver en una pequeña línea de tiempo algunos de algunos datos históricos que pueden reforzar esta idea. Ahora bien, vamos a hablar un poco de los géneros que surgieron durante esta época del Renacimiento, el siglo de oro español. Vamos a ver, si recordamos, en la Edad Media ya surgían ya en la Baja Edad Media surgía la novela sentimental, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela de caballería. Me gustaría que nos fuéramos a la página 76 y ahí vamos a ver diferentes conceptos, pero el que más me interesa es el de la novela picaresca. El de la novela picaresca. ¿Y qué es la novela picaresca? Bueno, esta aparece como reacción a los personajes idealizados de la novela pastoril y caballeresca. Si nosotros recordamos el modelo ideal de héroe que veíamos en el clasicismo griego en la Edad Media, o sea, era una persona de cierta clase social, era una persona que tenía ciertas características, valiente, tenía fuerza, tenía astucia, tenía el favor de Dios o de los dioses. Entonces acá vamos a ver un ligero cambio porque va a aparecer la figura del pícaro. Si ustedes están en la página 76, ahí hay un pequeño glosario. Dice que el pícaro es un personaje de baja condición, astuto, ingenioso y de mal vivir. Es el protagonista de un género literario surgido en España del siglo XVI, es decir, la novela picaresca. Otra cosa que acá quiero llevar a alusión es la idea de idealismo y de realismo. Dentro de la narrativa de ficción del siglo de oro, se desarrollan estas dos vertientes, la narración idealista y la narración realista. La novela picaresca es de este segundo tipo, una narración más realista en la cual utiliza la sátira, la parodia y la crítica, donde no hay como un héroe, sino que aquí surge la figura del antihéroe. El pícaro es un antihéroe, ya que es un personaje que busca, como de lugar, salir de la pobreza. El protagonista es un antihéroe de origen humilde y que se corrompe con facilidad y que con su ingenio sale de diferentes problemas. Uno de los ejemplos con más fuerza que tenemos en cuanto a la narración realista y la novela picaresca es El Lazarillo de Tormes. Es un texto bastante corto. Es muy interesante y es muy bonito, la verdad. El Lazarillo de Tormes está escrita como a forma de carta, donde él nos va contando todo lo que pasa en su vida desde su niñez, desde que su mamá lo deja con un ciego para que lo termine de criar, ya que ella es muy pobre, entonces ya no puede seguir. Entonces, el Lazarillo va como rodando de amo en amo, como él les dice, y de cada uno va aprendiendo diferentes cosas y entonces eso le ayuda a salir de la pobreza. Él utiliza las herramientas del humor para poder contar su historia. También utiliza un lenguaje sencillo, o sea, es muy diferente a la literatura que se había estado trayendo, ya que era literatura para los más altos
las clases sociales, literatura culta, literatura que refleja el pensamiento de la sociedad, sino que acá más que todo es una sátira. Está la figura del antihéroe que sin tener quizás la suficiente fuerza, la suficiente inteligencia y astucia, pero de una forma ingeniosa él va sobreviviendo y va saliendo adelante. Si nos vamos a la página 78 del libro de texto, aquí hay un poco más sobre la novela picaresca. Dice que Lazarillo de Tormes es la primera obra realista de la literatura europea publicada en 1554. Su protagonista es un antihéroe, un personaje de baja extracción social. Entonces aquí podemos ver algunos datos de esta historia. Otro de los géneros que se cultivan en esta época es la poesía mística. ¿Y qué es la poesía mística? Bueno, si bien no se abandona del todo la idea de la religiosidad, durante el Renacimiento la poesía mística surge como una renovación religiosa, ya que busca alcanzar una espiritualidad más íntima y sincera. Acá también vamos a meter las ideas de la métrica, que, bueno, algunos me lo preguntaban anteriormente y aquí era el momento de explicarlo y lo voy a explicar en otro video. Pero para adelantar un poco, la métrica es una forma ya rigurosa, por decirlo así, de escribir la poesía. Si se van a la página 77, aquí vemos algo sobre la métrica, y es que aquí surgen los conceptos de soneto, de la lira, los versos que son en decasílabos, cómo tiene que ir las rimas, el primer verso con el tercer verso y todo eso. Entonces surgen las formas estrofas, es decir, que cada estrofa de un poema tiene que ir según como lo dicta la métrica. Si por ejemplo, la lira, que son estrofas de 5 versos. Si recordamos, los versos es una línea de la línea de cada poema. Y cada verso van como, ¿cómo decirles? Van clasificados según sus sílabas. Por ejemplo, la lira tiene 5 versos en decasílabos y heptasílabos. Es decir, si se van a la página 77, donde dice métrica, ahí pueden ver un poco 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. ¿Y qué significa esa A, B, A, B, A, B? Bueno, en este caso es el tipo de rima que se utiliza, es decir, el primer verso va a rimar con el tercer verso y los demás versos van a rimar entre sí. En otro video voy a poner un ejemplo para explicar de mejor forma esto, pero para ir un poco avanzando. Continuando con la literatura religiosa, durante el Renacimiento van a surgir dos corrientes de renovación, la mística y la ascética. En cuanto a la mística, dice que es un estado de perfección en el que el alma ya purificada se une con Dios. Si ustedes siguen en la página 77, vamos a ver un pequeño cuadro donde está San Juan de la Cruz. Algo muy interesante de San Juan de la Cruz, primero, que es uno de los máximos representantes de la mística. Segundo lugar, que la mayoría de sus poemas fueron escritos cuando él estaba en prisión. Entonces, acá es donde él encuentra como esa perfección y ya purifica su alma y ya se une con Dios. Entonces de ahí surgen sus grandes textos: Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. En cuanto a la ascética, es el camino que el alma va a seguir, ya sea mediante la oración y el sacrificio, para lograr ese perfeccionamiento, llegar a percibir a Dios y de allí a poder sacar toda esa producción literaria. Eso en cuanto a la literatura religiosa, que la vamos a ver por medio de la poesía mística. Otro de los representantes de la literatura del siglo XVI en España o del Renacimiento es Garcilaso de la Vega.
él lo ve como un resurgir de la cultura grecolatina, lo que ya habíamos dicho, el concepto de antropocéntrico que es y que trae al ser humano como centro de todo. Dice que el poeta se preocupa por encontrar nuevas formas para expresar la belleza. Los temas más frecuentes son el amor, la naturaleza y la mitología dentro de la literatura. Y Garcilaso de la Vega propone un tipo de poesía culta, llena de expresiones metafóricas y utiliza un verso reposado y armonioso. Acá hay una pequeña línea de tiempo en la cual destacan los principales acontecimientos históricos y literarios. Ahí podemos ver lo de Lutero con su reforma protestante. Podemos ver que las ciencias van avanzando con Copérnico y su fórmula de teoría heliocéntrica. Y ahí podemos ver diferentes aspectos sociales de la época. También algunas de las publicaciones en cuanto a la literatura, Lazarillo de Tormes, sobre la poesía mística con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz y diferentes aspectos. Creo que acá no hay mayor explicación.